noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lento hoy en Colombia. Estos son los hechos. El presidente Iván Duque cumplió su primer año de gobierno. Los primeros 365 días del mandatario han avanzado entre luces y sombras. Duque y su gabinete han conseguido logros y repuntes en varias áreas. Sin embargo, con una imagen cuestionada por los colombianos y con una oposición, aún son muchos los retos que le quedan por afrontar en los próximos 3 años. Nuestro país debe consolidar el pacto por la equidad. Debe consolidar ese sendero hacia el cierre de las brechas y también afincar la justicia social. ¿Cuál es entonces el balance del primer año del gobierno de Iván Duque? ¿Cuáles son los logros, los fracasos del mandatario? ¿Qué debe todavía? ¿Y va a lograr sacar adelante los pendientes de su agenda y los proyectos que los colombianos exigen al Ejecutivo y al Legislativo aprobar? Eso es todo lo que vamos a debatir aquí hoy en Zoom a la noticia. El primer año del presidente Iván Duque en Colombia. Bienvenidos. El pasado 7 de agosto, Iván Duque cumplió 365 días como inquilino de la Casa de Nariño. El atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía en enero, las marchas estudiantiles en todo el país, los bloqueos en la vía panamericana, en el Cauca, la crisis de Venezuela y varios rechazos a las iniciativas de su gobierno en el Congreso son pues algunos de estos momentos que marcaron el primer año de gobierno de Duque. Aquí un recuento de esos sucesos más importantes. El año arrancó con ilustres visitantes para Colombia, pero para algunos de sus detractores, el presidente inauguró el 2019 con lo que calificaron de un error histórico. Hace 200 años, el apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial. Luego llegó otra gran prueba, un luto nacional que aún no se supera. Este demencial acto terrorista no quedará impune. Por el atentado, los diálogos con el ELN, que aún no prosperaban, fueron suspendidos. He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba. Desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, los gobiernos de Colombia, Brasil, Perú y Canadá hicieron una apuesta por Venezuela. Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Hace 6 meses el presidente sentenció algo que aún no se ha cumplido. Y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas. En Antioquia le dio un mensaje a los afectados por la emergencia de Hidroituango. Tenemos que, en primer lugar, proteger la vida de las personas que habitan la zona de influencia. La crisis de Venezuela siempre en su radar. Las estrategias para frenar el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país, otro de sus grandes dilemas. No queremos un país inundado de coca. El suroccidente del país sufrió por los bloqueos a la vía panamericana. Duque debió responder a los indígenas por compromisos de gobiernos pasados. No más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Sobre la lucha antidrogas con su homólogo Trump, se acabó la miel. A Colombia nadie le tiene que dictar lo que debe hacer. Alias Jesús Santrich es un mafioso. En junio anunció medidas para enfrentar la crisis en la vía al llano. Se han articulado más de 150.000 millones de pesos con todas las obras que nos permitan enfrentar los riesgos que existen. Y en julio Duque instaló el nuevo Congreso. A impulsar la propuesta de cadena perpetua para los agresores y abusadores de los más vulnerables de nuestra sociedad. Anunció el acuerdo para sanear las deudas históricas en el sistema de salud. Inyección de recursos que entra a la red hospitalaria y poner al día esas deudas que estaban afectando el funcionamiento del sistema. También le subió el tono a Nicolás Maduro. Yo lo que creo es que Nicolás Maduro cada vez se le asoman más las orejas al burro.
Duque sancionó la ley que le dará vida al Ministerio del Deporte. Invertir en los deportistas de alto rendimiento, en la formación de mejores ligas. El deporte le ha dado gloria a Colombia. En un año, el presidente Iván Duque ha hecho 19 viajes internacionales y lo han criticado por eso. También más de 30 talleres construyendo país en municipios de Colombia. A Duque le quedan aún 3 años de retos. Nuestra pregunta de hoy en @NTN24Zoom. Queremos hacerlos partícipes del debate. ¿Cómo evalúa usted el primer año de gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque? El hashtag de hoy es ZoomDuque y los quiero invitar a participar. Antonio Sanguino nos acompaña aquí en el Centro Internacional de Noticias, senador del Partido Alianza Verde, exconcejal de Bogotá. Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Edward, gracias también por estar con nosotros. Y Gilberto Ramírez, investigador del Centro de Liderazgo e Innovación de la Universidad de la Gran Colombia. Gilberto, bienvenido. Antonio, si usted tuviera al presidente Iván Duque, y usted es el médico, y está frente a él y le tiene que dar un diagnóstico, ¿cuál es su diagnóstico? Bueno, que va camino a cuidados intensivos, porque este año no ha sido un buen año para el presidente Iván Duque. Digamos, uno podría registrar algunas cosas que yo creo que hay que destacar del presidente. Quizás su pretensión de construir una relación distinta con el Congreso, digamos, sin el uso de la habitual mermelada, puede ser algo que le podemos reconocer al presidente. El decreto que acaba de expedir para nacionalizar a 25.000 niños venezolanos que nacieron en medio, pues, de esta diáspora de los venezolanos a Colombia puede ser también un elemento a rescatar, y la expedición de la ley en el Congreso, que le da mucho más dientes a la Superintendencia de Salud, podría ser una tercera cosa que podría uno reconocer al presidente. Pero en general el balance es muy negativo. Los indicadores económicos yo creo que son muy preocupantes. Un dólar que pasó la barrera de los 3.400 pesos, que era impensable, incluso que era un resultado que se le podría esperar a Petro si ganaba la presidencia, ¿no? Le calculaban que el dólar iba a llegar a 2.500 pesos en un gobierno de Petro, pero en tiempos de Duque hemos llegado casi a 3.500 o más. Los indicadores de desempleo y en general las metas macroeconómicas empiezan a ser mucho más modestas por orden del propio Banco de la República. Pero además los líderes sociales siguen siendo asesinados, las condiciones de seguridad y la crisis de derechos humanos se sigue agravando. Los cultivos de ilícitos, los cultivos de uso ilícito llegaron a una situación estacionaria. Hubo una reducción, lo ha reconocido recientemente las Naciones Unidas, de 2.000 hectáreas, pero esas 2.000 hectáreas pareciera que se debieran más al resultado de las políticas de sustitución del anterior gobierno que a lo que ha hecho este gobierno, que lanzó su política antidroga solo hasta el 15 de diciembre del año pasado, y esta medición es hasta el 31 de diciembre del año pasado. El acuerdo de paz y su implementación está, digamos, en una situación bastante preocupante. La política exterior es una política errática, ¿no? Ahí vimos al presidente diciendo que en pocas horas se acababa la dictadura de Venezuela, y pareciera ser que entre más el presidente espera que se caiga Maduro, Maduro se atornilla más en el poder, y nos metimos en una política de cerco diplomático que yo creo que ha fracasado, y el gobierno no quiere reconocer ese fracaso. Y todo eso lo quiero resumir en lo siguiente: el presidente sigue atrapado en la agenda del expresidente Uribe, en la agenda del núcleo duro del uribismo, y no le ofrece al país un sendero y un sello propio en su mandato. Y me parece que ese es un balance más negativo que positivo. Rumbo a cuidados intensivos, dice Antonio Sanguino. Edward, bienvenido. Si usted tendría la misma oportunidad, usted es el doctor y tiene que empezar a escribir el diagnóstico. ¿Cuál es? Yo diría que el presidente Duque no solamente encontró un país enfermo, sino que además está desangrado de una serie de políticas que estaban siendo nefastas. Lo que hizo el presidente Duque fue aplicarle unas muy buenas medicinas, como la reforma donde bajamos impuestos, subimos salarios, donde se ha generado un plan de choque y una credibilidad en materia económica con un plan nacional de desarrollo donde participaron
absolutamente todos los partidos, donde se acabó la corrupción y la mermelada que permitía que algunos congresistas cogieran parte del presupuesto para sus campañas políticas, donde efectivamente nos hemos enfocado en el agro, salvando a los cafeteros, ayudando a que los campesinos no pierdan su cosecha, donde nos hemos enfocado en tecnología, aprobando una ley que realmente le sirve al país. Pero hablemos de resultados. En disminución, y ahorita hablaba el doctor Sanguino de cultivos ilícitos. Por fin paramos el incremento de cultivos ilícitos, pero no solamente los paramos, sino que ahora redujimos en 82.744 hectáreas ese crecimiento que tenía, y eso creo que hay que reconocérselo al presidente Duque. Hoy vemos que el país, que tanto ellos criticaban que no era de regiones, o que se olvidaba de las regiones, hoy tienen más energía eléctrica y lo hemos construido a través de los diferentes paneles solares. Que hablar de las diferentes propuestas como las aman, o mejor dicho, el presidente hizo muchas propuestas, pero lo que diría es que el presidente ha cumplido a este año en el 90% de sus propuestas. Mire, por ejemplo, en la infraestructura colombiana estaba quedada, llena de corrupción, Odebrecht les da absolutamente miedo de todo, y nosotros logramos parar eso, solucionar el 90% de vías de 4G que estaban estancadas, y vamos para adelante. Una corrección, bueno, usted dijo 82.000 hectáreas, está hablando de la reducción, porque la reducción fue de 2.000. No, 82.744 hectáreas erradicadas. ¿El informe de Naciones Unidas no dice que señala la disminución de 2.000 hectáreas de coca en el país en el 2018? No, la cifra que nosotros tenemos, y yo eso le iba a preguntar en cuál estudio de Naciones Unidas habla el senador Sanguino, porque nosotros tenemos la cifra de 82.744 hectáreas y la reducción exponencial de cultivos ilícitos que está incrementando durante 7 años. Bueno, esperemos. Ahí me está entrando en otro debate, porque estamos hablando del último informe que salió la semana pasada. Pero Edward, además déjeme decirle lo siguiente. Si erradicaron 82.000, como dice el gobierno, quiere decir que la resiembra pasó por encima del 90%. Porque el informe y la medición de Naciones Unidas nos habla de una disminución de 2.000 hectáreas entre el 2018 y el 2017. Tenemos otro invitado, un segundo. Pero se frenó el crecimiento exponencial, Andrea. Es que tampoco uno no puede decir mentiras con verdades. Yo al principio dije, disminuimos el crecimiento exponencial, pero erradicamos 82.744 hectáreas. Bueno, yo entiendo, y lo que se ha cubierto y lo que se ha dicho es el informe de la semana pasada, que el mismo gobierno lo avaló, Edward, que es el informe de Naciones Unidas. Si quiere volvemos al tema, pero por respeto a otro invitado que tengo aquí calladito, Gilberto Ramírez. Gilberto, bienvenido, el mismo. ¿Cuál es su diagnóstico? No, yo creo que Iván Duque está pasando por una gran gripa, ¿sí? Ok, entonces no está en cuidados intensivos, tampoco es esta salud bollante de la que habla Edward. No, para nada. Pero si son de las últimas gripas que han dado en Bogotá, no está muy bien. Pero de eso se sale. Digamos que para dar un diagnóstico de cirugía yo lo creo todavía muy apresurado, porque es muy común en los primeros gobiernos que el primer año sea de este orden. Está por salir un Plan Nacional de Desarrollo y es muy común que desde diversos grupos de presión, gremios, partidos, movimientos sociales, se presione la que va a ser la hoja de ruta del gobierno. Y Duque viene de un legado que es sumado, no solo del expresidente Uribe, eso hay que también sumar al expresidente Santos, que se supone iba a llevar una agenda, entre comillas, un poco parecida a la del saliente Uribe. Y Duque, como va a ser un presidente que no va a durar 8 años en el poder, porque afortunadamente ya reelección, pues salimos de esa solución del Poder Ejecutivo, pues la tiene un poco más apretada como para que esa hoja de ruta deje contentos a todos. Entonces yo creo que aquí hay un fenómeno de gran moderación en la que Iván Duque pareciera no tener liderazgo, pero es porque quiere mantener a todo el mundo contento, y eso es un liderazgo a lo que no está acostumbrado el país. Naturalmente se lo cobran no solo sus adversarios, sino inclusive seguidores de su propio partido, que inclusive en el reporte de la revista Semana da a entender que él era el moderado y su partido era el radical. Pero se puede en un país como Colombia, con estas coyunturas, Antonio, contentar a todos, como dice Gilberto. ¿Eso es posible? Pero no me parece. Y se nota que se está haciendo. Hay quienes dicen que el riesgo de no contentar más bien a nadie es el que lo tiene así. Pero mire, Andrea, lo siguiente. El presidente convocó un pacto de los partidos, que fue un hecho positivo, luego de la consulta popular anticorrupción, ¿no?
y se comprometió con el país a que iba a presentar un paquete legislativo para materializar los 7 mandatos de la consulta popular, ¿no? Presentó un paquete de proyectos. Esos proyectos no tuvieron mensaje de urgencia para que fueran tramitados con celeridad. Peor aún, su bancada en el gobierno fue el principal opositor a esos proyectos que materializaban la consulta popular anticorrupción. Segundo, estoy hablando de la agenda legislativa del Congreso. Segundo, el presidente anunció una reforma a la justicia, ¿no? Y más demoró el presidente en anunciarlo que en su bancada, en cabeza de Paloma Valencia y el expresidente Uribe, presentaron una reforma a la justicia para unificar todas las cortes en una sola, lo que terminó siendo una piedra en el zapato que condujo al hundimiento de los 3 proyectos de reforma a la justicia que estaban haciendo trámite en el Congreso. Tercero, el presidente se comprometió, ¿no?, mal asesorado, en unas objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. 5 meses perdió el Congreso de la República en su primer año de gobierno discutiendo las objeciones presidenciales, que luego fueron negadas por el Congreso y que luego fueron ratificadas. Esa negación a esas objeciones por parte de la Corte Constitucional. O sea, ¿usted cree ahí perdió el tiempo, ¿no?, el presidente, pues según mire, usted? Y además de eso, ¿no?, su política antinarcóticos es una política del pasado. Es persecución al consumidor, ¿no?, con su primer decreto de penalización del consumo y anuncio de la fumigación con glifosato, ¿no?, con una discusión con la Corte Constitucional que ahora debe ir a una discusión en el Consejo Nacional de Estupefacientes. Es decir, que el presidente no es que le esté dando contentillo a todo el mundo, el presidente está atrapado en la agenda del uribismo duro y del expresidente Uribe. Edward, es posible, y la lectura ha sido un poco esa, que está atrapado entre esa agenda dura, pero también quiere mirar al resto del país, y eso es lo que lo tiene sin campo tal vez de acción. La gente en la calle, pues tenemos las encuestas, lo ponen a Iván Duque como que nunca ha superado el 50%, comenzó con 47, 3 meses después llega a 29 y solo repuntó en febrero y hoy se encuentra en 37 puntos. Es un puntaje muy bajo para un presidente que apenas lleva un año. Pues Andrea, yo creo que el presidente Duque está gobernando para todos los colombianos. Hay que recordar que el presidente es el presidente de todo un país y no de un sector político. Y eso se puede, pero sector... eso se puede porque Iván Duque llega con una política a gobernar de una agenda pero, que es Andrea, válida, porque hubiera podido ser cualquiera de los dos, pero eso se puede gobernar para todos y es lo que está tratando de hacer el presidente. Andrea, yo creo que hay que gobernar para los colombianos, no para los sectores políticos. Esto es que el presidente ha venido cumpliendo toda su agenda programática, lo que le planteó al país, eso es lo que ha venido haciendo. Por ejemplo, hablemos del tema de salud que lo destacaba anteriormente el senador Sanguino. Hoy nosotros tenemos herramientas para hacer que las EPS le cumplan a los ciudadanos. De no hacerlo, pues tendrán que salir del mercado toda vez que tienen unas multas muy grandes. Hablemos del tema de educación. Mire, son 4.5 billones de pesos los que van a ir para el sector educativo, dándole mayores oportunidades a los ciudadanos o a los jóvenes que quieran entrar a hacer una carrera, dándole mayor calidad a aquellos jóvenes que solamente tenían media jornada y ahora van a tener jornada completa de estudio, y va a permitir que nosotros tengamos mayor calidad a la vez que el estudiante va a salir con su cartón de bachiller en una mano y con su cartón de técnico a través del SENA en la otra mano. Sigamos hablando, por ejemplo, Andrea, de algo muy importante que pues dirán que es agenda verde o agenda de otros partidos, y yo quiero aquí hacer una reflexión. No hay que mirar el árbol, hay que mirar el bosque. No hay que quedarnos solamente en los temas políticos y polarizantes. Hay que mirar qué nos une y qué ha hecho el presidente Duque trabajando en esa unidad. El presidente Duque ha recorrido los 32 departamentos. El presidente Duque ha conciliado con todos los colombianos una agenda programática de obras prioritarias a través de los talleres Construyendo País. Eso no, allá va gente de todos los partidos, Andrea, del Verde, sí, del Polo, va gente de diferentes partidos, y creo que ese es un buen llamado. Yo resumiría en esto. El presidente ha gobernado con ejemplo y con resultados. Hoy estamos creciendo económicamente. Lo que algunos dicen optimistas es que vamos a crecer al 3.6.
El Banco de la República destaca que al 3.2, pero los que conocen muy bien de los diferentes sectores están entre el 3.2 y 3.4. Bueno, ahí hay otros puntos para hablar después, Eduardo, porque el desempleo salió la semana pasada y el propio ministro Carrasquilla dice, la verdad no sabemos qué está pasando. Vamos a una pausa, si les parece. Tenemos todavía mucho para conversar. Hoy hablamos del primer año del gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque. Aquí en Suma la Noticia, ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos del primer año de gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, en @NTN24Zoom. ¿Usted cómo lo evalúa? Esperamos sus opiniones. Varios críticos del Ejecutivo han asegurado que Duque no ha planteado un tema ni un objetivo claro de su gobierno. Ante eso, el mandatario afirmó que tratar de definir un gobierno con un solo tema, hace perder el sentido de gobernar. Tratar de definir un gobierno solamente con un tema, en mi humilde opinión, a mí me parece que hace perder el sentido de gobernar. Porque los gobiernos no son como una novela, donde usted dice, esta novela se trata de esto. Este país tiene enormes retos. Porque yo tengo críticos, y muchos críticos que además, obviamente fueron los mismos que fueron derrotados en las urnas. Este país necesita retomar una cultura de legalidad. Ese concepto de legalidad se tiene que encontrar con un país que promueva el emprendimiento, pero ¿con cuál objetivo? El objetivo de la equidad. Y hay un plan de desarrollo que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Esto se lo dijo a Yolanda Ruiz en RCN Radio. Gilberto, hablábamos de los números de favorabilidad del presidente Iván Duque. ¿Sorprenden también a un año de gobierno que estén ubicados en este número? Hablamos del 29%. Pues de cara al histórico de los presidentes recientes, sí, claro, sorprende porque en general se empieza abajo y hacia el medio es que retoman a ver si a la agenda lo hace remontar y de nuevo hacia el final es que la presión hace que recaiga un poco. Eso depende ya mucho del talante y de la agenda que se venga implementando. ¿Qué opina usted de ese proyecto no claro, no definido, que le preguntaba a Yolanda Ruiz y que el presidente dice, es que tener solo un tema significa que no se está gobernando? No, lo que pasa es que Duque no ha entendido que más que si no tiene un norte o no, hay cosas que tiene que hacer el gobierno. Nosotros, por ejemplo, desde el Centro de Innovación y Liderazgo resaltamos hace unos meses la caída en 7 puestos dentro del Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, que reforzaba un poco las ideas sobre el problema económico que tiene el país y que mucho de eso se debe a que hay problemas de seguridad y hay problemas de justicia, que son labores básicas de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. Y en esos frentes él no ha destacado porque si bien empieza bien hasta cierto momento, de nuevo cae y no lo sigue liderando. Yo, por ejemplo, doy el caso de la seguridad, aunque también hay casos en la justicia, que esos son más complicados, y es el caso del ELN, por ejemplo. Insiste en que se rompen diálogos, insiste en que ellos ya son gente que no ha mostrado voluntad de paz, y sin embargo, y eso tiene que ver mucho con la agenda que hablaban ahorita de narcotráfico, no se ha presionado lo suficiente, siento yo, al ELN en las fronteras, que es ahorita donde está sobre todo fortaleciéndose y sobre todo con Venezuela, que eso se ata a su discurso de cerco diplomático, de hablar duro con Maduro, porque en este caso, el ELN es un aliado evidente de lo que está gobernando hoy en día en Venezuela. Entonces, eso por un lado en frentes de seguridad, pero también están los de justicia. Ahorita el senador Sanguino hablaba de las reformas que ha venido presentando, pero muy heredadas de lo que es el conflicto de paz, el caso de la Justicia Especial para la Paz, que me parece que pero eso no es son lógico. la justicia que están esperando. Pero eso no es lógico, se lo pongo a los dos. O sea, eso no es lógico. El presidente Iván Duque llega con una agenda y es electo con esa agenda de cuestionar el proceso de paz. Y es lo que también el gobierno del presidente Duque está haciendo. No está de acuerdo con cómo la Justicia Especial para la Paz está operando. Entonces, gobierna también para quienes lo eligieron, porque hay quienes dicen, no, pues olvídese de eso y siga gobernando. Pero ¿y qué pasa con su electorado también? No, de acuerdo. Y eso te lo quería comentar, Andrea. Es que el problema, antes de que atendamos la Justicia Especial, al menos atendemos la ordinaria. O sea, hay cosas aquí en términos de corrupción, de trámites y un montón de cosas que hasta ahorita se están anunciando en esta segunda legislatura, pero que deben haber sido desde el principio. Más si tiene un mensaje tan contundente de anticorrupción y que es justamente en uno de esos frentes en los que más nos rajamos, como por ejemplo en el índice que te comentaba anteriormente. La falta de garantías en los contratos que hace difícil la inversión en Colombia, las garantías a la propiedad y otra cantidad de cosas que tienen que ver también con libertades, pues siguen a deber en el país y todavía no hay un discurso ahí. Antonio, frente a ese tema de está perdiendo el tiempo, pero pues está haciendo también su trabajo, podrían decir mire, otros. Primero,
un gobierno se gasta su primer año, la popularidad de su primer año, ¿sí? Sobre la base de obtener unos resultados. Y el presidente Iván Duque se ha gastado su popularidad con unos resultados absolutamente pobres, ¿no? Y yo creo que en todos los frentes uno podría hacer un diagnóstico que yo creo que no es bueno ni es positivo para el país y para el gobierno. Luego entonces es un año pues prácticamente perdido para el presidente. Segundo, el presidente incumple lo que debería cumplir y cumple lo que no debería cumplir. A ver, por ejemplo, ejemplos. el acuerdo de paz. El acuerdo de paz es un acuerdo del Estado colombiano, ¿no? Que está además rubricado, vigilado y monitoreado por la comunidad internacional y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fíjense ustedes los cortocircuitos que ha tenido el presidente Duque con las Naciones Unidas y con la comunidad internacional. Con un fallo de legitimidad con el plebiscito, ¿no? Porque además el acuerdo de paz es un acuerdo que tiene unas reformas constitucionales y legales que pasaron por el Congreso y que fueron validadas por la Corte Constitucional. Claro, yo soy presidente y tengo una fuente de legitimidad por quienes me eligieron como presidente, pero yo soy presidente de un Estado democrático que tiene una arquitectura institucional, Entonces, ¿qué dice usted? que tiene Démosle la unas vuelta a cortes, la o sea, página. el ejercicio ¿Sí? del poder presidencial tiene unos límites que son constitucionales y en este caso la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento, es un derecho de los colombianos. Pero además Claro, le voy a poner el pero ejemplo, entonces, ¿qué dice pero usted? le voy a poner el Dele la ejemplo vuelta al de tema y lo que acaben con lo que- cómo incumple. llega Duque al poder. Le voy a decir un ejemplo de lo que incumple, ¿no? A Que ver. prometió no usar el fracking. Lo dijo una y otra vez en campaña. Y entonces a eso sí no le pone problema incumplir, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, a mí me parece que lo que el presidente no ha sabido entender es que si sigue preso de la agenda del uribismo y del expresidente Uribe, no va a poder señalarle un camino al país. Mire, le voy a poner finalmente Sí. este ejemplo. Edward, Es que la bancada del Centro Democrático, no contento con lo que ha pasado en el primer año, acaba de erradicar 2 proyectos. De nuevo, una sala especial para militares y policías, es decir, de nuevo destrozar la Jurisdicción Especial de Paz y de nuevo, ¿no? De nuevo no, ahora como si fuera poco, presenta un proyecto que yo le llamaría la ley AFA, Andrés Felipe Arias, que es la doble instancia retroactiva. Ahí se va a enredar el Congreso 5 meses más o 6 meses más en esta legislatura del segundo ¿Es año. verdad, Edward, eso que está atrapado en la agenda uribista, que el expresidente Uribe lo tiene maniatado, que no ha podido pues hacer incluso cambios dentro del gobierno? ¿O es la muletilla que se usaba desde siempre para decir que pues era un hombre del presidente Uribe y que lo tiene atrapado? ¿Qué tan real es eso? Andrea, Ajá. Andrea, es muy chistoso porque siempre utilizan lo mismo. Y lo que uno tiene que ver es qué ha propuesto el presidente no hace un año, hace más de 2 años y medio que nosotros venimos recorriendo el país y donde yo escuché al presidente Duque hablar con miles de colombianos construyendo un proyecto que se llamaba legalidad, equidad y emprendimiento. Así como Álvaro Uribe tuvo la seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social, pues el presidente Duque claramente le ha dado una visión al país de legalidad, equidad y emprendimiento. Yo lo que pediría es que miremos, si ustedes quieren, punto por punto, y que el senador Sanguino y las otras personas analicemos si no ha cumplido en los temas de legalidad. Por ejemplo, hablaban de lucha contra la corrupción. Hoy tenemos 1.200 trámites menos que se han optimizado, se han digitalizado o ya no existen en el Estado colombiano, lo cual permite que el sector comercio pueda crecer y evita la corrupción. Hablemos más de lucha contra la corrupción. Todos los funcionarios públicos del gobierno nacional han presentado ante el escrutinio de los colombianos su declaración de renta, su hoja de vida. Pero Edward, Yo creo que antes, es que hoy Edward está largo y No, entonces Andrea, yo lo usted interrumpo. puede hablar. A ver, Esto es Edward, con pero una ejemplo, pregunta, y eso fue siga con sus 7 de ejemplos, agosto del Edward, pero mi 2018. pregunta era, ¿el gobierno de Iván Duque sigue una agenda del expresidente Álvaro Uribe? ¿Sí o no? Sencillísimo. Le cuento, Andrea, sigue la agenda que prometió, la agenda de los Y colombianos. la agenda que prometió Donde, es la por agenda del supuesto, expresidente perdón, Uribe, como dice no, Antonio, no y como dice la necesariamente. oposición, y como se lo No quiere señalar. necesariamente. Yo, por ejemplo, y Antonio habla de los radicales, pues yo sí
que de radical no tengo nada y por eso creo que pues hemos venido construyendo inclusive con otros sectores algunas políticas públicas que pues desafortunadamente no las destacan. Por ejemplo, habla Antonio Sanguino de que no existe crecimiento económico. A mí sí me gustaría que me explicara por qué la inversión extranjera directa ha subido en un 65%. En el tema de paz, mire Andrea, hicieron un debate que ojalá el senador Antonio Sanguino y todos los colombianos puedan ver, donde yo les decía, mire, se les ha cumplido, se ha cumplido a cabalidad. Cada vez que se encuentra un hueco o un tapón, siempre se trata de generar soluciones. A hoy las FARC no es la que reclama el incumplimiento, pero también yo hacía la siguiente reflexión, Andrea, pero ¿por qué las FARC no nos ha cumplido? ¿Por qué el Paisa no nos ha cumplido? ¿Por qué Santrich no nos ha cumplido? ¿Por qué se sigue desde Venezuela generando una agenda? Y aquí no hay cabida para la ilegalidad y en eso estamos comprometidos, por eso el que la hace la paga. Guacho, el que tanto persiguieron, el que tanto daño le hizo a los periodistas de Ecuador, donde me solidaricé plenamente con ellos, fue abatido a través del derecho internacional humanitario, cumpliendo con todas las exigencias del derecho internacional humanitario, porque no quiso, o mejor, quiso seguir en la ilegalidad, haciéndole daño a la democracia. Así que tiene que quedar claro que el que la hace la paga, y eso en política de legalidad. Antonio, yo luego pediría con que habláramos de equidad y emprendimiento y con mucho gusto les cuento. Vamos después, Antonio y Gilberto. No, pues yo creo que, digamos... Cuando él habla del tema económico, que Edward le dice, explíqueme por qué la inversión extranjera aumenta en un 65%, Edward dice que la cifra económica de crecimiento va en buen camino. Bueno, pues yo le digo al doctor Edward que no discuta conmigo, porque yo, digamos, no tengo formación económica, etcétera. Que discuta con los directores o los codirectores del Banco de la República, que acaban de corregir, o mejor, de ajustar las metas macroeconómicas del país, porque la economía del país no va bien, ¿no? Pues solo recuerdo un indicador que mencioné al principio, ¿no? El dólar, el precio del dólar y el fenómeno de devaluación en el que está el país hoy, ¿no? Y a eso súmele los indicadores de desempleo. Todas las capitales del país han crecido en desempleo, todas, ¿no? Y a eso auméntele, ¿no? Todas las dificultades que tenemos en materia de desigualdad social y de pobreza en las grandes ciudades y en la Colombia profunda, que tiene que ver mucho también con un deterioro de la seguridad del país, ¿no? En extensas regiones del país hay por lo menos 5 zonas en el país en donde hay una crisis humanitaria, de derechos humanos, de seguridad absolutamente grave. Hoy, por ejemplo, Human Rights presentó un informe de lo que está ocurriendo en el Catatumbo y es absolutamente asustador lo que está ocurriendo allí, en donde hay presencia de más de 5.000 soldados y de 2 unidades especiales, 2 fuerzas de tarea, la Vulcano y la FUDRA, que está haciendo presencia en esa región del país, pero lo propio podemos decir, por ejemplo, del sur de Córdoba o de Nariño. Es decir, aquí hay unas circunstancias realmente preocupantes que yo creo que el partido de gobierno y el gobierno tiene que reconocer si quiere cambiar el rumbo, porque yo sí creo que tiene que cambiar el rumbo, pero además, sobre el tema de legalidad le quiero decir lo siguiente, el principio de legalidad del presidente de la República, pues las alarmas sobre los falsos positivos se volvieron a prender, ¿no? Y eso no fue un invento de, digamos, un castrochavista que se le ocurrió decir que aquí estaba de nuevo volviendo la amenaza de los falsos positivos. Gilberto, un segundo solo, igual que Gilberto me pidió la palabra. Primero una cuestión, lo que José Manuel Vivanco dijo sobre el informe, más que la presencia del ejército, que es curioso, donde hay factores de inseguridad, molestan porque haga presencia el ejército. Si no está, también es problema. Él mencionó explícitamente la presencia del ELN y hasta del EPL, que yo juraba que era una guerrilla que se había acabado en este país. Y eso es lo que es verdaderamente alarmante. No, pero a mí no me molesta la presencia de la fuerza pública. Yo lo que estoy diciendo es que contrata... Pero es que eso es lo que diste a entender. No. Entonces usted me está entendiendo mal. Lo que estoy diciendo es que precisamente en una región en donde hay una presencia significativa del ejército, en donde incluso fue de los anuncios
importantes que hizo el presidente en relación con es donde hay más alerta en el informe del una Human fuerza Rights de tarea como la Fuerza de Tarea Vulcano, y nos encontramos con una situación de derechos humanos como la que estamos viendo, con unas economías ilegales asentadas en el territorio, con un incremento de la producción y de la exportación de coca en esas regiones, y con la existencia del último reducto del EPL en el territorio allá en el Catatumbo. Entonces, esa presencia no es eficaz. Esa presencia no está neutralizando ni está recuperando la seguridad. Edward, adelante. Edward. Explicarle bueno, si el deterioro, como dice Sanguino, por eso digo, él mira siempre el árbol, pero no el bosque. Significa la protección a líderes sociales, pues le cuento al doctor Sanguino que ojalá lea, que ojalá reconozca lo que se ha venido haciendo en este gobierno, que ha sido impresionante en protección a líderes sociales, porque ningún líder, y eso tiene que quedar claro, ningún líder tiene que ser asesinado, y hasta salimos a marchar porque para nosotros la vida es sagrada. 35% se ha disminuido en lo que ocurre en este año el asesinato de líderes sociales. Pero le voy a contar, mire, doctor Sanguino, ¿sabe cómo vamos a llegar y cómo estamos llegando desde hace un año al Catatumbo? Con inversión social. Óigalo bien, así le duela los oídos. Con inversión social, con carreteras, con institucionalidad que no existía, generando y recuperando la confianza de los colombianos que no existía en los entes gubernamentales. Y le quiero seguir diciendo, senador Sanguino, por favor, reconozca algo, y es que si algo ha permitido o ha querido el presidente Duque es que nos unamos sobre unos factores que son apolíticos. Por ejemplo, el tema ambiental, donde se redujo por primera vez en Colombia la deforestación, o donde nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo exigimos que todos, absolutamente todos, aprendamos desde la forma cultural o desde la cultura ciudadana a reciclar en la fuente, donde muchos artículos de ustedes fueron recogidos, y maravilloso que estén en el Plan Nacional de Desarrollo, porque ahora lo que tenemos es que ejecutarlos. Aquí lo que necesitamos, senador Sanguino y queridos colombianos, es hacer lo que el presidente Duque nos pidió ayer, unirnos como hace 200 años en las cosas que pueden hacer crecer el país, que pueden generar emprendimiento, pero si hay que esa pueden agenda ayudar común, a sacar a las familias de la pobreza. Existe la agenda común, y no porque Edward, es muy fácil decir que es lo mismo que Uribe, sí, que no sé qué. El presidente se llama Iván Duque, y que le quede claro, si él no ha podido soportar eso, pues quédele claro y mire los resultados del presidente Iván Duque, que son contundentes. Por eso digo, el ejemplo y los resultados son lo que le están dando la victoria al presidente. Edward tiene un punto interesante. ¿Por qué no ha habido un pacto social o un pacto político? ¿Por qué no se ha logrado, lo que dice Edward, unirse en frente a... Bueno, sin duda hay muchos temas que los separan, pero unirse en cuanto a qué temas, qué los unen. Pero si hubo un pacto, ¿Qué los une, si hubo un pacto Antonio? que yo debo reconocer. ¿Qué los une con el gobierno? Pero mire, Andrea, si hubo un pacto que debemos reconocérselo al presidente Duque, que fue el pacto alrededor de la consulta popular anticorrupción y de los 7 mandatos que votaron cerca de 12 millones de colombianos. ¿Qué sucedió con ese pacto? Que ese pacto se fue languideciendo en el Congreso por cuenta de una falta de liderazgo y de compromiso del presidente y de su ministra, porque es absolutamente evidente la falta de liderazgo del presidente. Entonces, hasta ahí llegó el pacto. Y porque quienes... Hasta ahí llegó la unión. Sí, entonces, como dicen los gringos, next, pasemos. Pero fíjese que se pueden construir pactos. Ahora, nosotros sí quisiéramos, al margen de discutir, mire, es muy discutible la cifra de reducción de asesinatos de líderes sociales que ha presentado el gobierno. Pero yo le quiero decir lo siguiente. La protección de los líderes sociales debería ser materia de un pacto nacional, liderada por el presidente de la República. Porque claro, el Estado colombiano... ¿Y usted qué dice? ¿Que el gobierno no está haciendo nada? ¿Que el gobierno está haciendo de la vista gorda? En ese tema no. Cuando han hecho algunos proyectos... Le voy a poner otro ejemplo, En el discurso del presidente el 20 de junio en el Congreso... Yo no se lo voy a decir. Andrea, un segundo, Antonio, vamos por partes. En el discurso del presidente, el 20 de junio en el Congreso, el presidente tuvo semejante olvido. No fue capaz de mencionar que han sido asesinados 138 excombatientes de las FARC en procesos de reincorporación a la vida civil. Pero espérense, estamos hablando de líderes sociales. Y ahí incluso está el comisionado de derechos humanos que ha ido a los lugares. Hay un informe donde dice que los números no son como tal. Edward, ¿qué ha hecho el gobierno frente a eso? Mire, yo creo que desconocer lo que ha venido haciendo el gobierno frente a líderes sociales es ser muy obtuso. Pues es que lo siguen matando, Edward. Le voy a contar algo que hemos hecho
y ojalá usted profundice y pídalo en Pero derecho mira, penal, que es hace maravilloso. 2 días mataron Le voy a 4 contar líderes una indígenas cosa. en el Cauca, de la Guardia Indígena. Disminuimos en el 35% el asesinato de líderes sociales. Nos interesa proteger la vida del indígena, del líder social, del policía, también del excombatiente que le está cumpliendo a la sociedad. Para nosotros, para el presidente Duque, para mi partido, para mí, la vida es sagrada. Y por eso hacemos todos los esfuerzos para salvar una vida, porque ninguna ideología de izquierda o derecha es una justa causa para hacerle daño a un ser humano. Y ya pasamos la política esa de que usted es de izquierda y que hay que justificarle. No, señor, aquí todos tenemos que ponernos de acuerdo sobre la sagrada que es la vida. Tengo que hacer Pero déjeme contarle, un batallón, Andrea, un batallón está destinado única y exclusivamente para proteger nuestros líderes sociales. Es nuestro glorioso Ejército Nacional, que ayer cumplió 200 años, el que hoy por hoy protege a los líderes sociales. Gilberto, tengo que hacer una pausa. Le prometo que empiezo con usted. No se le olvide la idea, por favor, y lo que me iba a decir. ¿Cómo evaluó usted el primer gobierno del presidente de Iván Duque? El hashtag de hoy es #Duque. Carlos Fernández dice que excelente. Los 2 mejores presidentes de Colombia han sido Álvaro Uribe e Iván Duque. Eso hay que reconocerlo. Eric Cruz dice, no hay cómo evaluar nada porque de verdad hasta ahora no ha hecho nada, porque se mantiene más es viajando que buscando soluciones para el país. Pausa muy rápido, ya volvemos. Es una noticia, hoy hablamos del primer año de gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque. Le decía a Gilberto Ramírez, investigador del Centro de Liderazgo e Innovación de la Universidad La Gran Colombia, que se quedara con su idea porque empezábamos con él. ¿Qué quería refutar o sumar? Andrea, es que hablan de un gran pacto, algún acuerdo en algo, y yo no quisiera trivializar respecto a lo que va a decir, pero por lo menos que nos pongamos de acuerdo en qué es un líder social. Es que yo he oído al respecto desde hace ya un buen tiempo, porque esto no empezó con Duque y eso hay que reconocerlo. Y claro, hay unos asesinatos que han venido indignando al país, pero no nos hemos puesto de acuerdo sobre eso porque entonces se va a mostrar que la vida de alguien vale más que la otra. No, o sea, obviamente los asesinatos no tienen por qué suceder y más si son de esa naturaleza, pero al menos que nos pongamos de acuerdo en qué es un líder social, porque no sé si Antonio tenga alguna definición o Edward, pero por lo menos que empezásemos por ahí. Y si no es así, no hay forma de llegar a un acuerdo. Claramente, porque si en el lenguaje ya cada uno está diciendo cosas en las que ni siquiera se saben si se están entendiendo o no, pues despistan a la ciudadanía, que eso es uno de los principales problemas que tiene Iván Duque, que no hay una comunicación efectiva, porque se quedan respondiéndole y apagando incendios a todos sus adversarios, inclusive a sus seguidores. Edward. No, tiene toda la razón. Yo creo que uno de los temas claves que nosotros tenemos que definir como sociedad es que es un líder social, porque si líder social es digamos que un tesorero de una junta de acción comunal o un vocal, pues tendríamos más o menos que darle protección a 3,2 millones de personas, y yo creo que en eso estamos en mora de ojalá ponernos todos de acuerdo y mirar qué es un líder social. Pero también estoy de acuerdo en un tema, y es que nosotros no podemos solamente quedarnos en crear modas. No, es que volvieron los falsos positivos. No, eso es reducir absolutamente todo lo que se ha venido haciendo en el gobierno nacional y desinformar a la ciudadanía. Y yo sí les pido a la oposición, con respeto, con cifras, que profundicemos el debate y que miremos cómo nosotros tenemos la responsabilidad de por lo menos hacer un control Edward, político, pero eso no es quitar la importancia de todas maneras a una investigación periodística y algo que te debe preocupar, no importa de qué sector sea uno. Andrea, yo le voy a contar una cosa. En un programa radial en estos días, los panelistas, la decana de la Universidad de los Andes, un exministro de Estado, otro exviceministro y por supuesto la persona que estaba dirigiendo el programa, hablaban y hablaban de falsos positivos, hablaban y hablaban de la fuerza pública, y yo le pregunté, oiga, venga, ¿ustedes por lo menos saben qué es una orden operacional? A lo cual nadie sabía. Y pregunto inclusive, senador Sanguino, usted que habla tanto de los falsos positivos, ¿sabe qué es una orden operacional? Claro que sí, por supuesto. Cuéntenos. Pero ¿el periodista eres tú o es Andrea? No tengo tanto tiempo como para hacer el otro debate, pero sin duda alguna lo que estoy diciendo es que... Pero si quiere discutimos de las... si quiere discutimos de los instructivos que se estaban diseñando e impartiendo y poniendo en operación desde el alto mando militar. Okay. Y si quiere hablamos de un falso positivo concreto en la era Duque. ¿Quiere
¿Quiere que le mencione uno? ¿Y el gobierno no hizo El nada? exguerrillero de las FARC, el exmiliciano de las FARC que fue asesinado en el municipio de Convención. Un falso positivo demostrado. Pero voy a una cosa, voy a una cosa. Por cuenta de esas órdenes. Un segundo a los dos, y por Antonio. cuenta de esas Pero la órdenes cuestión es, impartidas, los líderes sociales, para los buscar falsos resultados positivos, a cualquier precio. suceden, pero sobre ¿cuál los debe líderes ser la sociales yo le reacción? quiero... Sí, pero sobre pero los ¿cuál debe líderes ser la sociales... reacción del gobierno? Pero Usted está mire, diciendo, sucede, pero el gobierno no lo hace que sí- nada. no, pero sobre esta discusión que estamos dando acá, me parece absolutamente dramático y absolutamente doloroso que mientras estén matando las personas que ejercen un liderazgo social en sus comunidades, nosotros nos pongamos a dar una discusión conceptual sobre qué entendemos por líder social. Claro, es que no estamos hablando de un asunto Pero es que académico, mire, sino de un imagínese, asunto humanitario. y tal vez voy con Gilberto. pero le Si voy ni a... ahí se pueden poner de acuerdo, Gilberto, esto del pacto social y poder ponerse de acuerdo en un tema y gobernar para todos, eso es muy complejo. Claro, porque además el gobierno habla en un lenguaje de una agenda que no es suya. Yo por eso pregunto esta puntual, porque senador Sanguino, usted como político podría perfectamente ser un líder social. O inclusive yo desde un centro de pensamiento de la universidad. Eso no es trivial y no es una cuestión académica. Sí, pero es que estamos... Si la gente no sabe qué es eso... Pero un segundo, doctor, mire, Gilberto, pero no me metan en un tema que me queda un personas... minuto. Así como hay ese tema también, hay otros en los que no está definida la agenda, en los que uno habla por un lado, otro habla por el otro, y es muy difícil ponerse de acuerdo. ¿O usted ve algo que sí? Dígame una cosa. No, mira, hay un tema en el que el gobierno y la oposición podrían ponerse de acuerdo y realmente gobernar para todos, como dice Edward. Bueno, ese sería uno. Aquí ya se está haciendo un acercamiento, lastimosamente creo que no se va a dar. No, hoy no se va a dar. Pero ese debería ser uno vital. Ese debería ser uno vital. Antonio. Sí, pero es que allí también se demuestra el liderazgo de un presidente. Es que un liderazgo de un gobernante precisamente consiste en que pueda construir un territorio común de los distintos sectores de opinión del país para ofrecer una ruta común, un sentido del Estado y de la sociedad. La conclusión es que un año después no lo hay. Y eso es lo que no vemos en el presidente Duque. Edward, 30 segundos. Cuando él dice eso no se ve, ese consenso no se ve ni esa apertura. Andrea, seguir trabajando en lo que nos une y no en lo que nos divide, ese ha sido nuestro tenor. ¿Qué los une? Sobre la legalidad, equidad. ¿Qué une hoy al país? Cuando el presidente Duque también llega a unir al país, ¿qué los une? La defensa a la vida, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la criminalidad, la legalidad, bueno, son varios temas. La pobreza y que crezcamos económicamente. Ojalá podamos trabajar en eso e invito al senador Sanguino y a todos los colombianos y aún desde los diferentes sectores académicos que son muy importantes para nosotros, nos ayuden a construir una mejor Colombia. No tengo más tiempo, vamos a una pausa, ya volvemos. Gracias a Edward Rodríguez, a Antonio Sanguino, a Gilberto Ramírez. Gracias, Edward, por haber participado a todos en el programa. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. De Galán? Hablamos de la alcaldía otro día, si les parece. Por favor.